Bueno, eh, en este video vamos a ver historia de la psicología social. O sea, la psicología social tiene una historia, digamos, vamos a decir que la psicología tiene una historia de 120, 130 años. La psicología social, en realidad, como pensamiento, está presente en el pensamiento desde la antigüedad. O sea, ya en Aristóteles, en Platón, hay pensamiento psicosocial. Como disciplina propiamente dicha, vamos a ver que eso empieza aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y se extiende, digamos, en los últimos 160, 170 años, con desarrollos bastante disímiles. Ahora vamos a ver un poco cómo es el recorrido digamos, el recorrido histórico occidental del pensamiento acerca de lo humano. Porque prestemos atención a esto. Cuando hablamos de psicología social, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de la tradición del pensamiento, tenemos una postura bastante europeo-céntrica o occidental-céntrica. Hay un recorrido occidental del pensamiento acerca de lo humano y después también hay un recorrido oriental acerca del pensamiento que corresponde inclusive, tomando como punto de partida, a otras religiones. Nosotros tenemos una tradición judeo-cristiana y griega. En realidad somos resultado de una confluencia de esas dos tradiciones. En la tradición griega, lo que se llama la mente, el alma, es como algo que rodea a los individuos, ¿no? Está como presente, se parece bastante a lo que hoy llamaríamos nosotros la cultura. ¿No? Cuando la persona nace, de algún modo aspira, ¿no? Esa alma, digamos, o esa mente, de ahí viene la frase común de tener aspiraciones. Y cuando uno muere, de alguna manera devuelve lo que había recibido de esa alma o de esa cultura. Y bueno, eso es la expiración. En esa cultura griega, los que tienen alma básicamente son los que pertenecen a la raza griega. En principio, ahí hay algunos temas que ahora nos resultan bastante difíciles de aceptar. Las mujeres, por ejemplo, no tienen alma. O sea, eh, el alma en realidad es propiedad de la raza griega. Los bárbaros tampoco tienen alma. Los bárbaros son los extranjeros a Grecia. Bueno, el pensamiento griego se maneja más o menos con esos términos. La tradición judeocristiana, el pensamiento griego es un pensamiento de muchos dioses, ¿no? La tradición judeocristiana lo que aporta a la humanidad es la idea del Dios único y cierta humanización de los dioses, de la figura de Dios, en la medida en que Dios en alguna medida, digamos, desciende a la tierra y toma una forma humana, bajo la forma ya sea de Moisés o de Cristo, y si bien hacen un recorrido bastante dramático en los dos casos, bueno, con las versiones de que se queda a la espera del Mesías o el Mesías es Jesús, con esas dos versiones, digamos, de alguna manera el pensamiento judeo-cristiano conectan al Dios único con lo humano y traen una humanización, aportan una humanización importante a la cultura occidental. De ahí hacemos un camino rápido, digamos, hasta el Renacimiento, en realidad, porque lo griego y lo judeo-cristiano prácticamente co-gobiernan, para decirlo de alguna manera, la mentalidad occidental hasta el Renacimiento, desde la Edad Antigua hasta el Renacimiento. En el Renacimiento
se produce un cambio rotundo en la manera de pensar. Es decir, hay una transformación muy grande de la sociedad, ¿no? La sociedad originaria, esclavista, que después se transforma en sociedad feudal, empieza a transformar en una sociedad burguesa. Esa sociedad burguesa es una sociedad donde la persona humana, el individuo, ahí aparece más el concepto de individuo. El individuo es algo que empieza a ser prioritario. No es casual que en ese periodo de la historia, el surgimiento de la burguesía como clase social, nacen en forma casi conjunta la propiedad privada, el apellido individual, el derecho sucesorio, o sea, la herencia de padres a hijos, y simultáneamente el concepto de una mentalidad, o sea, una subjetividad individual y privada. Individual y privada quiere decir, en los términos en que veníamos hablando en las clases anteriores, ahí el redondelito se vuelve una figura muy importante y bastante autónoma en términos de pensamiento. Si bien Descartes nos implantó una idea que hoy todavía tiene mucho peso, pero muchísimo peso, inclusive en las universidades y en el mundo científico, la idea de la división entre lo que sería la materia y lo mental. Por una división que a ver, si bien hay interaccionismo, o sea, como que interactúan, pero como cosas distintas. De cualquier forma, hoy todavía hay una fuerte polémica entre el dualismo que implantó Descartes y cierto monismo que está representado por los conceptos de la neurociencia actual, donde ese monismo en realidad plantea la necesaria unidad entre la cierta estructura biológica que da sustento a la función simbólica o subjetiva, las funciones de la subjetividad, cierta unidad indisoluble. Es decir, no son la misma cosa, no son la misma cosa. Quizá la metáfora más importante que el ser humano aportó desde hace no tantos años, 70 años, digamos, 1950, es la metáfora del hardware y el software. O sea, la idea de un cerebro cosa biológica, observable, medible, digamos que es una entidad que tiene masa, espacio, tocable, digamos, y otra entidad que es la subjetividad, que es más etérea y que se parece más a lo que sería el funcionamiento de un software, o sea, un programa de computación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el programa? Bueno, el programa no está en aquello sobre lo que asienta, sino que es su función misma, ¿no? Esto es una idea interesante, por eso también ha tenido mucho peso en la actualidad la noción del procesamiento de información como metáfora del funcionamiento de la psique humana. Pero acá lo que nos interesa es que del Renacimiento, sintetizando, el yo pensante pasa a ser el centro de una subjetividad individual y privada. O sea, la idea de un sujeto individual y privado, la idea de una mente personal, es propia del Renacimiento. No estaba antes. Y esto es interesante porque de alguna manera hoy, si pensamos en las circunstancias actuales, y vuelvo un poco a las circunstancias contextuales en las que estamos viviendo, se discute muy fuertemente la idea de individualismo o egoísmo, si ustedes quieren, y solidaridad, ¿no? Altruismo y solidaridad, si ustedes quieren. ¿No? Altruismo, solidaridad y egoísmo, individualismo. Serían como dos polos, digamos, que están en fuerte discusión. ¿No? Yo te cuido y entonces me cuido.
pero para esto necesitamos ser dos, ¿no? Y aparece mucho la idea en psicología y en la vida común y en los medios, en toda la idea del yo y el tú como una entidad unificada. Bueno, hacemos un salto grande, digamos. Tradicionalmente, la psicología social aparece visualizada en dos corrientes del campo de las ciencias sociales en el siglo XIX. Una representada las dos en Francia, una representada por Durkheim. Para un autor como Durkheim, lo van a ver en la ficha que ustedes leen, el trabajo de la profesora Seyman, para Durkheim lo social es irreductible a una explicación psicológica individual. Es decir, lo social posee ciertas características particulares y es anterior a la existencia del individuo. Esta es una idea que también va a estar presente en el pensamiento de Marx, ¿no? El ser social es anterior a la conciencia. Esto va a tener una presencia bastante fuerte en el pensamiento de Vygotsky, también en el pensamiento de George Mead, autores George Mead es un autor que lo vamos a ver en la unidad de identidad. Bueno, esta es una idea fuerte, ¿no? Que la idea de que lo social es anterior a la conciencia. Y después otra versión de todo esto, que es la versión de Gabriel Tarde, que Tarde se dedicó mucho a la psicología criminal. Entonces lo que le interesaba era un estudio de la influencia social sobre la mente individual. Y por eso él desarrolló mucho la idea del papel del individuo y de la capacidad del individuo para tener cierto nivel de innovación o de invención. Hoy lo llamaríamos creatividad, ¿no? Y el efecto de la creatividad individual sobre el desarrollo social. Si bien Tarde estudió la creatividad de los psicópatas, ¿no? Pero bueno, en última instancia, el concepto este de creatividad en forma neutra podría ser utilizado para la creatividad buena y la mala, ¿no? Tarde se refería a una interpsicología basada fundamentalmente en el concepto de imitación. Él tomó de Le Bon, otro autor francés, el concepto de imitación. O sea, los sujetos actúan mucho por imitación, o sea, aprenden a partir de imitar a otros, y esa imitación y esa influencia recíproca va construyendo lo que se llama la conciencia colectiva. A ver, son como dos líneas bastante distintas. En una, la de Durkheim se parece un poquito más a la idea esa griega platónica de el alma está como distribuida, o la mente o la cultura están distribuidas, el sujeto nace y él se involucra en esa colectividad. En la perspectiva tardiana, digamos, el individuo tiene como un papel más activo, es decir, recibe la influencia de los otros por imitación, pero a su vez tiene una cualidad de innovación o de invención que tiene influencia sobre ese desarrollo social. Es decir, si uno lo tuviera que sintetizar mucho, acá están los fundamentos en Durkheim del sociologismo en psicología y en Tarde los fundamentos del psicologismo en sociología. Y de ahí viene que esta disciplina del medio, esta disciplina, la psicología social entre la sociología y la psicología, bueno, tienen la influencia de los dos autores. Por supuesto, del concepto de Durkheim, desde la perspectiva durkheimiana, va a aparecer los conceptos de representaciones colectivas, y primero enunciado por él, y que hoy tomó la forma, a partir de un autor que vamos a ver en el programa, que es Moscovici, tomó la forma del concepto de representaciones sociales, con ciertas transformaciones que se hicieron en el curso de los años, sobre todo a partir de 1950. De la obra de Gabriel Tarde, que ha sido reivindicada en los últimos años bastante, surge mucho todo lo que tiene que ver en psicología social con el estudio de opinión, con el estudio de actitudes, con un concepto que van a ver en Berger y Luhmann, que es la tipificación recíproca,
ese es un concepto que Berger y Luhmann le deberían atarle. Los conceptos que van a ver cuando vean las teorías de la identidad, los conceptos de categorización, y por supuesto, esto va a estar muy presente en la teoría de influencia y en la teoría de la comunicación, que son dos unidades también de la materia. Bueno, vamos a ver un poquito historia de la psicología social en el marco de la historia de la psicología. Volvemos al tema de que la psicología, vamos a llamar psicología a la ciencia de la conducta. Por supuesto que acá siempre les recuerdo, conducta significa pensamiento, creencias construidas a partir de los pensamientos, o sea, idiosincrasia individual construida a partir del pensamiento, pero también aparecen las emociones, ¿no? Y la forma en que categorizamos o podemos entender o pensar nuestras emociones que cuando son pensadas se transforman en sentimientos, ¿no? Lo que nosotros podemos expresar normalmente es un sentimiento verbalmente, ¿no? Pero la emoción se expresa fisiológicamente, ¿no? Es una sensación, ¿no? Por eso tenemos una cosa es el sentimiento de angustia o de ansiedad, y otra cosa es la sensación de ansiedad o de angustia. El angst de la angustia, se refiere a cierta estrechez, a cierta dificultad expresiva, justamente. Por eso cuando la ansiedad o la angustia se transforman en algo muy invasor de nuestra actividad psíquica, la capacidad de expresar el sentimiento desaparece porque quedamos paralizados. Bueno, entonces, por supuesto, la conducta incluye también las acciones, ¿no? Caminar, trabajar, el hacer, ¿no? El hacer forma parte, por supuesto, de la conducta. O sea, tenemos siempre tres niveles. Vamos a sintetizarlos como pensamiento, emoción, sentimiento y acciones, ¿no? Por supuesto que la acción implica también la interacción, o sea, los intercambios que hacemos con los otros. La psicología, como disciplina, tiene una serie, se ha desarrollado a lo largo de un montón de escuelas, a veces ahora se los llama también paradigmas, tomando la metáfora de los paradigmas de la ciencia de Kuhn. Eso a veces es aplicable, a veces no tanto. Pero bueno, vamos a decir que tiene como distintas teorizaciones o corpus teóricos, que podemos llamar, si quieren, paradigmas. Por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, que entre 1900 y 1950, la psicología, que venía como algo, digamos, que empezó a tener estatuto propio sobre el fin del siglo XIX, con la obra de Wundt y otros autores, y los laboratorios de psicología, donde se empezó a investigar, casi en una intención de llegar a una investigación parecida a la de la física o la química o la biología. Bueno, la psicología empieza a adquiere un estatuto propio, como psicología, a partir del surgimiento por lo menos de tres grandes corrientes en la mitad del... hay más, pero vamos a sintetizarnos en tres grandes corrientes. El conductismo, que se desarrolla en Rusia, está representado por un premio Nobel de medicina, pero en realidad es de psicología, que Iván Pavlov, por sus trabajos sobre el condicionamiento, los estímulos condicionados, etc. La corriente de la Gestalt, que estaba muy asentada en las universidades europeas, una concepción también con fuerte contenido de investigación empírica, esa Gestalt está representada por los primeros trabajos de Wertheimer sobre los fenómenos phi. Bueno, algo de esto ustedes han visto probablemente en el CBC, si no lo van a ir viendo en la lectura de la ficha. El psicoanálisis, que está un poquito más difundido en nuestro medio, sobre todo,
El psicoanálisis no es una teoría psicológica surgida de la investigación empírica, ni tampoco surgida del campo de las universidades, sino que es fruto de investigación clínica desarrollada por Freud, un autor que es el padre de la corriente. Pero si uno tuviera que pensar esa primera psicología social, eh, eh, hay la que corresponde a esa primera década, primeros 50 años del siglo pasado, del siglo XX, 1900, hasta la segunda, en realidad el siglo se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, en realidad sería 1900, 1939. Bueno, estos tres grandes grupos teóricos son predominantes. Conductismo y Gestalt en la investigación científica, el psicoanálisis, que en realidad se constituye como una práctica clínica, con un campo de investigación circunscrito a la actividad clínica de los que lo ejercen. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una transformación muy grande en el campo del conocimiento. Una transformación que en dos ámbitos. Uno, el ámbito epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento, y otro también el campo de la aplicación, ¿no? La psicología empieza a ser aplicada en el ámbito laboral, jurídico, educacional, para el mercado, la publicidad, las organizaciones, la clínica, ¿no? Para lo social comunitario. O sea, la psicología empieza a convertirse en una profesión, además de ser una ciencia de investigación universitaria. Empieza a ser una profesión, ¿no? Todo esto, a ver, fuertemente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. También van a estar presentes a partir de ese momento, y desde algunos años antes no se llamaban así, pero a partir de ese momento se empieza a hablar de las teorías de alcance medio. O sea, hay mucha investigación experimental, eso da ciertas evidencias empíricas, hay muchos experimentos cruciales, que no están demasiado conectados con grandes teorías, si bien están bastante conectados con la perspectiva conductista, y después de la Segunda Guerra Mundial con cierto cognitivismo social que empieza a instalarse, pero están instaladas esas teorías de alcance medio, pero usan el lenguaje, digamos, pero en realidad se circunscriben a lo que ellas investigan y confrontan, no pueden falsificar, como diría Popper, y entonces quedan como vigentes. Quedan como vigentes. Acá me he olvidado de algo. A partir de la década del 50, 60 sobre todo, la psicología social no solamente se va a desarrollar en forma empírica fuertemente, sino que también se desarrollan concepciones teóricas nuevas, como la teoría de las representaciones sociales, la teoría de la identidad social. Hay un montón de teorías, todas buscan fundamento empírico. También aparece un pensamiento que oscila desde la ciencia general hasta la psicología clínica, que es el pensamiento sistémico. La teoría general de los sistemas, la teoría de la información. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo esto funcionó. A ver, este diagrama que les he hecho es un diagrama que les permite entender o visualizar de alguna manera, les permite visualizar, digamos, esta primera parte de acá, esta primera mitad, digamos, ¿no? Acá tenemos, vamos a poner dos grandes fundadores, Wundt y James. Wundt es como un representante de la psicología experimental, la mitad de su vida, la otra mitad de su vida se transforma en un psicólogo social, estudia la psicología de la cultura. James, que es lo que hoy llamaríamos un psicólogo cognitivista, un cognitivista social, pero cognitivista al fin, con su estudio sobre la teoría de las facultades mentales, un gran interés por ese tema. Y después acá tenemos esta columna, donde tenemos prácticamente, si ustedes quieren,
una gran cantidad de autores, ¿no? Freud, Watson, Pablo, Thorndike, Skinner, todos estos son autores de antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos como Skinner, bueno, empiezan antes, durante y después siguen. Y después hay un fenómeno acá en el medio, fíjense las fechas, 1939, 1945. Acá hay 6 años que, un poco irónicamente, algunos autores dicen que la guerra fue la que hizo el mayor aporte al desarrollo de la psicología social, por 2 motivos, ¿no? Un motivo, que la guerra arrasó con Europa, y arrasó también en gran parte con la vida y la economía británica, ¿no? A ver, acá se me fue para atrás. A ver, ahí. Bueno. La guerra al arrasar, digamos, a ver, cuando uno dice que arrasó con, es decir, arrasó con las universidades, arrasó con los intelectuales, una gran cantidad de ellos murieron, muchos murieron en los campos de concentración, ¿no? Gran historiador, Bloch, por ejemplo, falleció en un campo de concentración, y muchos psicólogos también murieron en campos de concentración, y murieron también por la guerra, como soldados. En esos 6 años se produce una transformación grande en el sentido de que hay algo así como una desaparición del Imperio Británico, que gobernaba la mayor parte del planeta prácticamente, el surgimiento de países emergentes, ¿no? China, Japón, ¿no? Japón controlada por Estados Unidos, pero con una emergencia económica y social muy importante. Como resultado de la guerra, también lo que ocurre es un proceso migratorio muy, muy importante, muy, muy importante. Es un proceso migratorio de Europa hacia los Estados Unidos. Y aquí a la derecha tienen un poco la lista de los autores: Kurt Lewin, Heider, Kohler, Lasserfeld, ¿no? Son todos autores que son como migrantes, hay muchos más, ¿no? Y son autores o pensadores, investigadores, que van a generar una sinergia, como se dice, o sea, un efecto de energía compartida entre las ideas del pensamiento europeo y el pensamiento americano. Por supuesto que también está la fuerte influencia de haber llegado a un país que no sufrió la guerra en su territorio, tenía las universidades enteras y además tenía un gran desarrollo económico producto en gran parte de la guerra. Este es un periodo en el que va a comenzar lo que se llama la revolución cognitiva. Es una revolución, la revolución cognitiva no es una cuestión de la psicología solamente, es una revolución en el conocimiento que está dada por estas grandes teorías que están acá, que son teorías matemáticas, la teoría de la información de Shannon, la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, la teoría cibernética de Wiener. Fíjense ustedes la influencia de estas teorías que, antes de que la teoría se enuncie, la palabra información era sinónimo de noticia. Hoy, la palabra información está metida en todos nuestros diálogos, en todo lo que nosotros hablamos. La palabra sistema se refería tradicionalmente a sistemas filosóficos. Hoy la palabra sistema está en sistema telefónico, sistema ferroviario, sistema social, sistema. La palabra, o sea, el pensamiento sistémico involucra todo tipo de pensamiento prácticamente. La cibernética, que estudia los sistemas de control, los sistemas de regulación y control, los sistemas de realimentación. Los vamos a ver en una de las unidades, en la unidad de comunicación, vamos a ver todos estos conceptos de información, sistemas, cibernética, etc. Estas conceptualizaciones, estas teorías, son prácticamente las llaves del pensamiento moderno y posmoderno. Nosotros vivimos todavía inmersos en esa voluta conceptual surgida del pensamiento de estos autores, que básicamente eran matemáticos todos, ¿no? Y que habían aportado inclusive temas, bueno, esta gente había aportado una enormidad al triunfo vamos a decir, de los países aliados, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
En el campo de la psicología, esta revolución cognitiva va a estar representada fuertemente por la obra de Brunner y Miller, y también los desarrollos de Bandura en la Universidad de Stanford. Hay otro fenómeno acá que interesa que ocurre entre 1945 y 60, que tiene mucha importancia e influyen sobre todo el desarrollo de lo que se llama el imperio americano en lugar del imperio inglés, ¿no? Que tiene características muy distintas, no desarrolla desarrolla una gran influencia económica y política, pero no una influencia de tipo colonial. Y se genera también ese fenómeno empieza lo que se llama la globalización, que significa que las pautas de desarrollo económico, político y social de los Estados Unidos comienzan a convertirse en las pautas a nivel global. Aquí hay que agregarle la aparición de una razón tecnológica y también de ese bichito que hoy forma parte absoluta de nuestras vidas y que es la computadora, ¿no? Piensen ustedes que el teléfono, lo que nosotros llamamos teléfono, que en realidad lo que menos usamos es como teléfono, hoy en realidad es una computadora móvil, portátil. Bueno, este diagrama es interesante tenerlo en mente porque permite una ubicación, digamos, que también nos va a ver, en esta segunda parte del diagrama, de la mano de todo esto que voy señalando acá, esta segunda columna, digamos, también la psicología social empieza a tener un enorme peso porque empieza a tener mucha importancia la acción comunitaria en el mundo. Ya sea por un aumento de la importancia de los derechos humanos en la posguerra, para derechos humanos de los pacientes mentales, derechos humanos de los pobres, o sea, se instala en lo que se llama el estado de bienestar, que hoy justamente gran parte de lo que está pasando tiene que ver con la crisis que en muchos países la privatización de los recursos de salud privó a la gente del estado de bienestar que antes ofrecía el Estado, y bueno, aquellos sistemas que son públicos parecen estar funcionando mejor que los sistemas privados para cuando se trata de cuestiones como pandemias, por ejemplo. En todo caso, frente a una pandemia, todo el sistema sanitario se tiene que volver público. De hecho, está ocurriendo de hecho, más allá de lo que se diga. O sea bajo formas de control o simplemente de ampliación. Bueno, hoy algo habíamos visto ya de esto, ¿no? Digamos, yo diría que la psicología social en su fase experimental sigue un desarrollo muy fuerte de la mano de las teorías de alcance medio. Es decir, a ver, una teoría, por ejemplo, como yo voy a señalar acá, una teoría como la de las representaciones sociales, tiene un desarrollo autónomo. A ver, en algunos aspectos y para muchos autores es casi sinónimo de psicología social, por la cantidad de personas y actividades involucradas en el tema. La teoría de la comunicación se puede decir lo mismo. La cantidad de investigadores que investigan comunicación humana es enorme. La teoría, digamos, teorías de facilitación social que se iniciaron con experimentos en el siglo XIX. Hoy todavía eso se utiliza en el campo de la educación y se investiga. O sea, a ver, la disciplina está fuertemente subdividida y va generando como resultados en cada una de esas subdivisiones o pequeños lotes, y esos resultados confluyen en un marco teórico que no llega a constituirse como una gran teoría. Y ese es el estado en el que estamos, ¿no? Digamos, las grandes teorías están presentes, se escriben libros sobre eso, o sea, cada uno de los que investiga en el área empírica parten de teorías generales, como el cognitivismo social, como el conductismo, como
el interaccionismo simbólico, están presentes, ¿no? Pero, de cualquier forma, no hay una confluencia todavía, como en disciplinas básicas, entre los aspectos vamos a decir, teóricos de las grandes teorías y los resultados empíricos de las teorías de alcance medio. Bueno, yo diría que con esto, a ver, vamos a hacer stop acá, y yo diría que con esto tienen un panorama de la historia de la psicología social. Un resumen de esto sería la idea como de dos grandes líneas, una más sociológica, ¿no? Más apuntada a lo macro, al sistema social, y otra más psicológica, más apuntada a los efectos que el sistema social y lo macro tiene sobre vamos a decir, la subjetividad individual. Y bueno, yo creo que con esto, más la ficha que tienen para leer, tienen suficiente para la historia de la psicología social. Así que nos veremos más adelante en un próximo video. Y bueno, nos vamos por acá, stop recording.